cual estamos estudiando. ¿Cuál libro es? Amén. El libro de Hechos. ¿Qué capítulo vamos? Y no lo terminamos ahora tampoco. Vamos a Hechos, capítulo. Se nos olvidó. La próxima semana comienza un nuevo ministerio. Si usted quiere ser parte, hermano, de este ministerio de evangelización por telefónica. Así que si usted quiere hacerlo, solo pues acérquese a nosotros. Amén. Y yo le pido a usted que usted ore. Y ore mucho, de verdad. Porque el enemigo siempre se va a interponer. Pero es lo que Dios diga. ¿Amén? Es lo que Dios diga. Hechos, capítulo 1. Cuando usted lo tenga, me dice fuerte amén. Ya le voy a decir el versículo. ¿Lo tenemos? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre hermoso, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar. Sé tú hablando en nuestros corazones. Permítenos, Señor, aprender de ti, conocer más de tu palabra. Señor, lastimosamente dejamos a un lado la enseñanza, cuando es más que debemos de estar como hijos tuyos, queriendo saber más, conocerte más a ti, conocer más de tu palabra, porque cada día y a cada instante y a cada momento, cuando nosotros venimos y abrimos tu palabra, tú nos enseñas. Gracias, Señor, por ello. Quita cualquier obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, el que nos impida aprender, el que nos impide conocerte. Quítalo, Señor. Quítalo, por favor. Que seamos esa materia receptiva a tu palabra. A ti, Señor, la honra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están acá, como los que no han venido, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede usted tomar asiento. Y el tema del estudio de ahora es levántate y actúa. O actúe. Dígale a la persona que tiene la paz. Levántese y actúe. La semana pasada el estudio terminó en qué versículo. Vamos a ver. Lo vamos a revisar. 14 en el versículo 14. Y en el estudio de la semana pasada vimos la importancia de la perseverancia, amén, de estar juntos, de estar unidos. Y los apóstoles, lo vimos en ese entonces, en que ellos estaban esperando una promesa, amén. ¿Sí? Bueno, y eso nos enseña en que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de perseverar. Mire, van a llegar momentos difíciles. Díganme si hay alguien acá que ahora no tuvo un problema, o una angustia, o un dolor, o una dificultad. Díganme. Yo sé que no. Algo pasó por su vida en este día y dice, hermano, debemos de mantenernos, y eso es perseverar, mantenernos en las promesas que Dios tiene para sus hijos. Ahora, quedamos en el versículo 14, hoy por lo tanto toca ver el versículo, leámoslo. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y hay un paréntesis ahí, y los reunidos eran como, muchas gracias mi hermana, Dios me la bendiga, y dice, y los reunidos eran como 120, ¿en qué? En número. Primera frase del versículo, y dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? ¿Cuáles días? Jesús resucitó, les apareció a los apóstoles, amén. Apareció a muchas personas más. En el monte de los olivos, Jesús se despide humanamente, ¿verdad?, de los apóstoles.
¿Qué días pudieron haber pasado desde ahí los apóstoles? ¿Qué días? Hermanos, difíciles, pero ellos se mantenían firmes. Ellos se mantenían con un firme propósito. ¿Cuál era uno de ellos? Era obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque es importante, hermano. Para usted como papá, ¿es importante que sus hijos sean obedientes, sí o no? Amén. Lo mismo es para nuestro Dios. Mire, la obediencia tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Así como el padre premia o castiga a los hijos por portarse bien o por portarse mal, las cosas no llegan. Esta gente tenía un propósito en obedecer a la orden que Dios les había dado. ¿Cuál fue? Quédense en Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que hagas? Pero no estamos siendo oídos sordos. Y el propósito de estos apóstoles fue ser obedientes. Segundo propósito es que ellos dijeron, vamos a esperar. Dile a la persona que tiene la par, espere, hermano. Espere. Mire cuántos de nosotros nos sofocamos, ¿sí o no? Mire, es que esto va a pasar. Ay, no. Y si me dicen que tengo esto, más cuando uno va a pasar consulta. ¿Ya? Y llega un vecinito y le dice, de eso se murió mi mamá. No, de verdad. Y de verdad, mi suegra ahorita tiene neumonía. Y de eso se murió mi mamá. Se lo digo. Y estamos orando por ella. Que Dios tome el control de su vida. Nosotros no podemos hacer nada más que orar. Se lleva al médico. ¿Ven? Porque Dios dejó la ciencia. Pero la última palabra la tiene Dios. ¿Ven? Pero mire, nosotros nos vamos más allá y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Esperen en el Señor. Debemos de esperar en el Señor. Y esta gente esperó. El segundo propósito que ellos tenían es esperar. Y la espera no es fácil. Amén. ¿O a cuántos les gusta esperar? Pero esperen en el Señor, hermanos. Esperen en el Señor. Y el propósito de ellos fue esperar, el saber, esperar en Él, porque el esperar en el Señor trae buenos resultados a nuestra vida. Y tercer propósito que ellos tenían, hermano, es que debemos de aprender a confiar. ¿En quién? En Dios siempre, hermano. Debemos de aprender a confiar. Y confiar es creer, ¿verdad? Entonces yo creo en las promesas de Dios y usted. Y estas personas estaban en obediencia. Estaban esperando resultados. Estaban confiando, creyéndole al que todo lo puede. Y estas personas estaban permaneciendo en fe. Y hay batallas, en lo que le acabo de decir, que los cristianos, que los creyentes, no las vamos a ganar más que orando. Más que orando. No hay otra manera, hermano. Hay cosas que no están en nuestras manos y la salud no está en nuestras manos. Está en la de Dios. Y por más que el médico le diga a usted, no, es que esto te vas a morir ya. Pero no es cuando el médico diga, sino es cuando Dios diga. Entonces hay que esperar en el Señor. Él tiene la respuesta a nuestra vida. Él sabe en qué momento. Y le dije, la batalla de nosotros se gana orando únicamente. Y aunque a veces, pues parezca que nuestras decisiones, que nuestras esperanzas estén opacas. Estos días pasados ha estado un poquito opaco el clima, ¿sí o no? Usted sale y no hay mucho sol.
Así a veces están nuestras esperanzas opacas. Y uno dice, ya entré en una depresión. Cuando nosotros dejamos entrar la depresión, estamos sacando un poquito a Dios de nuestra vida. Porque estamos poniendo más interés a aquella dificultad. Hermano, debemos de confiar en el Señor. Y uno dice, pero es que mira, yo no veo mi respuesta. Usted siga creyendo en el Señor. Estas personas, después que Jesús resucitó, ascendió a los cielos, le dijo, váyanse a Jerusalén y ellos esperen. Si Dios le ha prometido a usted algo, si Dios me lo ha prometido a mí, yo tengo que tener la seguridad que Él va a obrar en su momento. Pero hermana, ¿por qué yo no veo la respuesta? Pero Dios ya está trabajando en ello. Entonces, hermana, pero ¿por qué no viene ya esa contestación? Porque Dios quiere hombres y mujeres de valor, pero Dios quiere hombres y mujeres de oración, pero Dios quiere hombres y mujeres de acción. Hermano, hay que pasar un proceso. Pero nosotros queremos las cosas para allá, ¿sí o no? Quiero un café en el microondas, ¿verdad? 2 minutos. Y antes íbamos a buscar la leña, ¿ya? Poníamos la ollita, y si la leña estaba verde, ¿ya? Queremos que Dios actúe así, cuando Dios está trabajando siempre en nuestra vida. Versículo 15. Y dice, en aquellos días, ¿cuáles días? Ya lo vimos. En donde los apóstoles habían pasado orando, rogando, clamando, unidos, permaneciendo. Pero mire lo que pasó. En aquellos días, cambie el nombre de Pedro y ponga el suyo. En aquellos días, ¿quién se levantó? La hermana Blanca empezará con un ministerio. ¿Quién se levantó? ¿Qué dice acá la palabra? Pedro. No sé si ustedes han leído aquel versículo cuando Jesús tuvo una conversación con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué contestó Pedro? Sí, Señor. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué contestó Pedro? Sí, Señor, te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y a Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Cuando le contestó eso, le dijo Jesús, entonces, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que Dios a usted le está pidiendo? Y Pedro dice, se levantó. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que así como Pedro pasó un proceso, usted y yo pasamos. Pero si nosotros queremos hacer cosas grandes para Dios, ¿se acuerda que se lo dije en una prédica? Queremos cosas grandes de Dios, se lo estoy diciendo al revés. Debemos de hacer cosas grandes para Él. Amén. No, pero es que yo quiero mi sanidad, de acuerdo, usted la quiere, está bien. Yo quiero el trabajo para mi hijo, de acuerdo. Yo quiero que mi matrimonio se restaure, de acuerdo. ¿Qué le estás dando tú a Dios? Hora y media de culto, ay Señor, va a llover. Hermano, y se lo digo, es para mí. Entonces, Dios no nos va a pedir grandes cosas. Dios le quiere nuestra disposición. Aquí estoy. Heme aquí. Y así como llegó el momento para Pedro, va a llegar su momento. Amén.
Pero cuando llegue ese momento, levántese. Y quizás sigamos esperando el momento, y su momento ya llegó. Amén. Quizás su respuesta que tanto ha estado buscando ya llegó. Mira, hermana, yo he estado pidiendo por mi hijo, quizá ya llegó. He estado pidiendo por ese nuevo empleo, mire, ya llegó. Pero tiene que levantarse, tiene que actuar. ¿Cómo? Esa es la cosa. Es lo que Dios está pidiendo de usted. Es necesario que como hijo de Dios levantemos esa bandera, ya no de dolor ni de angustia, sino de victoria en Cristo Jesús. ¿Ve? Hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo. Y entonces es todo, hermano. Es todo. Es necesario que nos levantemos en fe. Y quizá le dije, a muchos nos está haciendo un llamado. No sé, hermano. Pero como dicen por ahí, hay un refrán que dice que estamos dormidos en los laureles. Es un refrán. Pero muchas veces nos pasa. Dios te está llamando a algo. Dios está llamándote a ti a que hagas la diferencia en tu hogar, en tu trabajo, en tu colonia. Pero no estamos haciéndolo. Porque estamos acomodados. Es necesario que ya no solamente estemos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Es malo pedir. ¿Ustedes qué creen? A ver, no es malo. Pero también tú necesitas dar. Y tú necesitas proveer a los demás. No te quedes solamente con esa petición, sino que provee a los demás. Ay, hermana, de piso, no, yo no estoy hablando de dinero. No. Sino que alguien más necesita de tu ayuda, de tu comprensión, de tu amor. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Pero qué estamos haciendo? Estas personas pasaron por un proceso, por una preparación. Dios no te está preparando para que te quedes callado. El hermano Víctor va a empezar una capacitación. Mi vida nueva en Cristo. ¿Cuántos van a venir? Ay, hermana, yo ya no, mire, nada se me queda. Una palabra se le va a quedar. Entonces Dios te está preparando a ti. Dios te está enseñando a ti. Dios me está enseñando a mí a ser una mejor hija, a ser una mejor esposa, a ser una mejor mamá, a ser una mejor compañera de trabajo. ¿Ve? Entonces no te quedes con eso. Tú estás aprendiendo. Comparta. Es que, hermana, viera que por lo que yo estoy pasando, hay alguien más que está peor que usted. ¿Ve? Quizá usted le diga, se encuentra alguien a la par, me duele aquí, de verdad, solo allí le duele. No, hombre, a mí me duele por aquí, por aquí. Y ya, siempre va a haber alguien que está peor que nosotros. Pero usted tiene que decir, no siga. Dios tiene el control de todo, pero si usted le busca. El problema es que las personas dicen, no, pues Dios tiene el control. Hay cosas, hermano, que el enemigo tiene controlado a las personas. Y Dios es caballeroso y Él dice, yo estoy acá, pero si me buscan, yo te voy a brindar esa ayuda. ¿Ve? Entonces quizá, hermano, nos tenemos que levantar de esa comodidad que nosotros mismos hemos forjado, diciendo, yo no puedo más, ni con mi vida puedo. ¿Ven? Así decimos cuando estamos cansados. Y creemos que no podemos ayudar a alguien más, porque no podemos con lo nuestro. Entonces tenemos que levantarnos en fe, en confianza, en seguridad. Siga leyendo el versículo. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de ¿quién? De los
de los hermanos. Y sabe, esa preparación había tenido un efecto. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos dice acá que ya había? Mire qué bonito, el ministerio comenzó con 12. Y acá dice que eran ya 120. Pero para crecer, ¿cuántos queremos crecer acá espiritualmente? Debemos de trabajar. Debemos de trabajar. No sé en qué área Dios le está llamando a trabajar. En carácter. No lo sé. Pero para crecer debemos de trabajar primero. Nadie llega a la cúspide así nomás. Empezamos de abajo, ya, de abajo, de abajo, de abajo. La vida cristiana es así. Nadie nace aprendido, es que solo a la hermana le habla Dios. No, mi hermano. Dios no se limita. La palabra de Él es para todos. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trabajar, confiar, esperar. Y estas personas pasaron un proceso que a veces a nosotros no nos gusta pasar. Bueno, van a pasar momentos difíciles, sí, yo se los he dicho. Sí, hermano. Pero usted y yo tenemos la seguridad, amén, que va a ir con nosotros, que nos da fuerza día a día, amén. Y uno dice, pasó este día, comienza otro, con nuevos retos, pero con nuevas esperanzas y fuerzas. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Yo me preguntaba, ¿y por qué inmediatamente que Jesús se fue al cielo no descendió el Espíritu Santo en sus apóstoles? Sino que Jesús le dijo, no salgan de la ciudad. Lo leímos, ¿verdad? Y esperen la promesa. Y aprendí, hermano, que si usted y yo queremos estar en victoria, debemos de estar conectados a Cristo, no conectados a los problemas, no conectados a la ansiedad, no conectados a la incredulidad. Y por eso le dijo, esperen, porque en ese lapso de tiempo estaba preparando corazones dispuestos. Si tu respuesta aún no ha llegado, es porque aún te falta preparación. Si mi respuesta no ha llegado, es porque aún me falta preparación. Hermano, debemos de estar conectados, le dije, no a los problemas ni a la incredulidad, sino conectados a Cristo. Siempre. Y por eso esa es nuestra insistencia, hermano, los cultos. Y yo sé que hasta el hermano, mire, de tanto que los escucha, que se le olvidan. ¿Ven? Los cultos, venga, ay, hermana, ya va a decirte culto. Hermano, ore, hermano, lea su Biblia, hermano, escuche prédicas, porque es de esa manera que usted y yo podemos crecer espiritualmente. Es que no hay de otra manera, hermano. Yo le mentiría, mire, hay libros muy bonitos, muy bonitos, pero el único libro que transforma mente y corazones es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, debemos de estar conectados a Él. Ahora, muchas veces nosotros hacemos otras cosas y nos metemos en negocios que no nos corresponden. Cuidado con todo aquello, porque lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Versículo 16.
Entonces, ¿qué les dijo Pedro a estas personas? 120 personas, varones. Imagínense, dice, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de quién? De Judas, que fue guía, ¿qué más dice? De los que le prendieron a Jesús. Y aquí Pedro se levantó y dijo, bueno, le voy a explicar. No es que yo sepa más, ¿ven? Porque a veces pareciera, ay, la hermana, no, mi hermano. Lo que pasa es que alguien tiene que dar un paso, pero puede ser muchos a la vez, ¿verdad? Muchas personas dando ese paso. Y estas personas, y Pedro dijo, bueno, le voy a explicar. Yo quiero que se vaya usted sin perder esa base bíblica a lo que está diciendo Pedro. Varones hermanos, ¿era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David? Váyase a Salmos, capítulo 41, 9, pero no me pierda su base bíblica. Y Señor, no, comió el tiempo. Salmos 41, 9. Años antes, hermano, estaba ya dicho lo que iba a pasar. 41, 9. Y miren lo que David dice. Aún el hombre de mi paz. Yo quiero que lo vaya relacionando con el versículo que vamos a ver. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hoy váyase rapidito, téngalo en mente, váyase a Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. Y dice así, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay, ese hay que aparece ahí es de dolor, no de haber. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, por ahí sin miedo, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando? Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿De quién está hablando? ¿Están conectados o no? Vamos a Lucas 22, 21. Quiero llevarlo a los 3 versículos en el Antiguo Testamento, porque Pedro le está diciendo, por boca de David. Lucas 22, 21. ¿Ya cayeron? Amén. Y dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿De quién se está hablando? No se lo digo porque yo necesito que usted analice un poquito. Hermana, así es, correcto, de Judas. Entonces, Pedro se levantó y empezó a explicarles que años atrás ya estaba esta profecía, que alguien iba a entregar a Jesús. Allá en Mateo, Jesús dijo que hay de aquel hombre por el cual fuera entregado el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque 100% hombre era Dios, Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué se levanta y empieza a explicarles? Porque las personas estaban, pero mira, que no era aquel fulanito que iba a la iglesia. Lo mismo pasaba en ese tiempo con Judas.
Entonces, Pedro se levantó y dijo, voy a explicarles qué pasó. Y ya lo vamos a ver en Hechos. Y eso es lo más probable. Había un escándalo, como el mismo discípulo que andaba con Jesús lo había entregado. La misma persona que había visto las maravillas, que había visto los milagros, que había andado con él y ahora lo había vendido. Y mire, muchas veces nos pasa aún en casa, en la iglesia, en el trabajo, que no era esa fulanita que iba a la iglesia, mira cómo se comporta. Amén. Y suceden situaciones en las cuales nosotros, no, hombre, yo no sé qué está pasando, y se empiezan a formar opiniones e ideas de ciertas personas. Entonces, quiero que regrese a Hechos, porque lo que está diciendo en el 16 dice, varones hermanos, era necesario lo que ustedes están diciendo, porque aquel tuvo que entregarle. Si ya no se escandalice, ya estaba profetizado desde antes. Pero ¿qué pasa? Que no le hemos escuchado, no escuchamos lo que Jesús dijo, que alguien lo iba a entregar. Entonces estaba explicando que la palabra de Dios es fiel, hermano. Y que cada una de las palabras que están acá se van a cumplir y se cumplen. Amén. Entonces Pedro les estaba recordando que así como David había dicho que alguien lo iba a entregar, así como Jesús allá en Mateo nos lo dice que alguien lo iba a entregar, allá en Lucas lo estaba diciendo que alguien lo iba a entregar, le estaba diciendo, la palabra de Dios se cumple siempre. Ya no dudemos más de lo que dice, lo que Dios nos tiene. Que cada vez cuando usted necesite una respuesta, usted pueda venir confiadamente y buscar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y mire, quiero que lea el 17, porque usted va a encontrar una mejor conexión. Y el 17 que dice, y era contado con nosotros. Amén. Y tenía parte en este ministerio. A veces uno encuentra personas en la calle cuando se les evangeliza y dice la gente, ah, sí, yo antes iba. Mire, es triste. Ah, no, sí, mis hermanos, mis tíos, ellos son de una iglesia de por ahí. Si no, es que yo antes era. Ah, pero era qué, hermano. No, pues es que yo antes visitaba una iglesia. Mire, ahí en mi casa hacen reuniones. Qué bueno. Pero lastimosamente hacen reuniones, ¿sí? El problema es que Cristo no habita en esos corazones. El versículo 17 dice, y era contado con nosotros. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Sabía Jesús que quién lo iba a traicionar? ¿Sí? Va. ¿Y por qué Jesús permitió que el traidor anduviera con él? Yo sé, esa es la primera respuesta. Uno, ¿por qué? Porque así estaba escrito, porque el plan estaba hecho, amén. Pero le voy a decir una segunda, porque aún para Dios Judas le interesaba. Amén. Aún por él, hermano, Jesús venía a morir. Aún por usted y por mí, imperfectos,
Dios venía a morir. Aún por nosotros que le fallamos todos los días. Aún por usted que me está escuchando vía internet. Y usted se siente desmotivado, se siente sin esperanza, porque se ha equivocado tantas veces y no tiene o es merecedor de un regalo. Dios tiene un regalo para usted. Aún por nosotros que nos hemos equivocado tantas veces. Y es la tercera. Aún con imperfecciones, Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando, hermano. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando le fallamos? ¿Qué hacemos? Yo le fallé, Señor. Y dicen por ahí, me caí, ¿de dónde? Esa no es la palabra. ¿A dónde vamos cuando nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Seguimos en el error? Mire, cuando nosotros somos necios, ¿quién nos saca? Esto es rojo, rojo y rojo, y usted lo ve amarillo. ¿Eh? No, es que no, así es y así es. ¿A dónde vamos cuando nos hemos equivocado? ¿Seguimos en el error o buscamos el perdón? Y lastimosamente este hombre, Judas, se equivocó y buscó la salida más fácil. ¿Y cuál fue la salida más fácil? Ir donde los sacerdotes, regresar las monedas, que ¿cuántas eran? 25. A ver. Y bueno, voy a regresar estas monedas y ya. Cuando lo más fácil, lo más sencillo era regresar, arrepentir ante Cristo. Me equivoqué. Y es que Dios, hermano, no nos pide a nosotros grandes sacrificios. Dios nos pide que le creamos. Dios pide corazones arrepentidos. Dios pide que nos volvamos a Él. Versículo 18. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, que dice, se derramaron. ¿Qué hizo Judas? Se equivocó. Dejó que el temor pudiera más. Y cuando nos hemos equivocado y cuando somos personas orgullosas y no humildes, no vamos a pedir perdón. Porque hay algo que... ¿Ya? Buscamos la salida más fácil, pero no es la que más nos conviene. Dejó que su decepción le dominara, que su dolor le dominara. Había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había compartido con Jesús, pero no había en él un nuevo nacimiento. Hermano, y esto es un peligro, ¿sabe? Y muchas de las iglesias están en esta situación. Es un peligro. Estoy en la iglesia y por eso soy salvo. Estoy en el ministerio de alabanza y por eso yo soy salva. Mire, yo estoy en el ministerio de acomodación y por eso soy salva. No, hermano, ni la iglesia, ni el ministerio, ni el ministro, amén, le puede dar salvación. El único que da salvación es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces no hay una salvación sino solamente en Cristo. El tener un nuevo nacimiento, el conocerle, el respetarle por sobre todas las cosas. Amén. Y a veces nosotros confundimos el cristianismo con la tradición, con la costumbre, cuando no es así. Porque seguir a Cristo no es seguir una religión. Religión es un conjunto de reglas y normas. Amén. El seguir a Cristo es seguir y estar en una fe.
El seguir a Cristo es atesorar, es valorar, es ser un hombre y una mujer con convicciones. Váyase a Mateo 27:3. Mateo 27:3. ¿Qué hizo Judas? Le dije que buscó la salida más fácil para él, pero no fue la salida más correcta. Mateo le dije 27:3 hasta el 4. Y dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, ¿qué más dice? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá. Y el 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Qué triste salida que buscó él. ¿A dónde va usted cuando se equivoca? Cuando cometió un error, ¿a dónde va? Qué triste final, ¿no? Para él fue tarde. Y es que cuando tú te cometas un error, a los demás no les va a importar. Ande, ya va a pasar, te equivocaste. A los demás no les va a importar, pero déjeme decirle que a Dios sí le importa. ¿Amén? Entonces, no busques respuestas fuera de Dios. Busca tu respuesta en Cristo. Regrese rapidito a Hechos 1:19, porque hasta ahí es el estudio. Hechos 1:19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces Pedro tuvo la necesidad de explicarle a los hermanos lo que estaba pasando. Le estaba enseñando que la palabra de Dios es fiel, le dije, y se cumple siempre. Los judíos, allá en Mateo, lo va a ver usted, dice que cuando Judas arrepentido tira las monedas, entonces le dijo: allá tú te equivocaste, lo hecho está. Pero vinieron ellos y dijeron: no podemos echar estas 30 piezas al tesoro, sino que vamos a comprar esta tierra como cementerio para todos los extranjeros. Y por eso vuelve y lo leemos. Y dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y ese fue el precio que pagaron por Jesucristo. El plan estaba hecho ya estaba hecho. Lastimosamente, hermano, muchas veces nos dejamos influenciar y dejamos que el enemigo entre y mine nuestro corazón. Hermano, usted y yo, así como Pedro, debemos de levantarnos en fe, en creerle al Señor, en seguirle a Él, pase por lo que pase. Usted y yo tenemos un hermoso regalo, que es la salvación y vida eterna. Que el Señor le bendiga. No se desanime, no busque en otro lugar la respuesta que Dios tiene para su vida. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por enseñarnos que debemos de levantarnos y creerte a ti.
tenemos que buscarte, Dios. Señor, gracias por enseñarnos que así como este hombre, según él, buscó la salida más fácil, muchas veces tenemos esa oportunidad que tú nos ofreces. Si usted ha estado en este lugar y quizás se ha equivocado y quizás ha dicho, pues yo vivo la manera que yo quiero, esa es la manera más fácil, pero no es la manera que a usted le conviene. Quizá usted ha estado en internet, ha escuchado la palabra. Dios no quiere que usted tenga un final feliz a su vida. Quizá este final no solamente le afecte a usted, sino a su familia. Hoy es el momento para que usted pueda recapacitar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Deje que Dios obre en su vida. Él no vino para condenarle. Él vino para amarle. Él vino para darle una salida. No para taparle su respuesta. Él vino para darle vida y vida en abundancia. Pero es su decisión. Judas tomó su propia decisión. Se equivocó, pero no regresó a la fuente de vida. ¿Se ha equivocado usted? Yo me he equivocado, muchas veces. Pero Dios tiene una respuesta y una salida. ¿Quiere usted esa salida? ¿Quiere usted esa esperanza de vida? Si usted quiere, acepte a Jesús como su Salvador. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted ha hecho esta oración con fe, bienvenido al reino de Dios. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu palabra, por la enseñanza.